¿Están listos? En sus marcas, listos a leer. Bienvenidos a Mundo de Palabras, donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo. Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán. Adelante, acércate y disfruta de Mundo de Palabras. Bienvenidos a Mundo de Palabras. Un jueves más aquí compartiendo con ustedes historias, cuentos, pero sobre todo invitando a la reflexión, que es tan importante para nosotros, sobre el valor de la lectura y la escritura en los niños, en los jóvenes y en todos, ¿verdad? Porque todos necesitamos un poco de este hábito tan maravilloso. No como un medicamento, como un remedio, sino como parte de nuestra vida misma. Así que gracias por sintonizarnos por aquí por Católica Radio 88.9 y 89.1 FM en el área de Mayagüez, y a través de catolicasradiopr.com, y ahora a través de nuestra aplicación de Católica Radio, que puede buscar a través de sus plataformas, sea de Android o de Apple. Así que descargue la aplicación para que puedan escucharlo en donde quiera que estén. Así que este programa pues llega gracias a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, de Piali de Puerto Rico. Así que Mundo de Palabras por aquí. Hoy pues estamos celebrando felizmente nuestro premaratón de lectura. Mañana vamos a estar uniéndonos todos en este 18º maratón puertorriqueño de la lectura. Gracias a nuestros amigos del CELELI por organizar este tan maravilloso evento, en el cual diferentes organizaciones, diferentes espacios educativos, universidades, escuelas, hasta lugares en los hogares, hasta los hogares nos podemos unir a través de la lectura un día como mañana, viernes. Así que los invitamos a que puedan seguir uniéndose. Ya somos más de 140,000 lectores que vamos a estar compartiendo este hábito maravilloso de la lectura. El día de mañana todavía estás a tiempo, puedes entrar a través de Facebook. A partir de, así mismo lo puede buscar en el search, Maratón Puertorriqueño de la Lectura, e inscribirse para que pueda contar cuántas personas nos estamos uniendo al maravilloso hábito de la lectura. Y hoy pues nosotros le traemos cuentos y más cuentos, pero antes quiero reflexionar un poco sobre por qué tenemos que hacer este tipo de eventos, de unirnos a través de la lectura. Y me trajo a la memoria un libro que uno, en un viaje que realicé a México, tuve la oportunidad de adquirir. Y entiendo, ¿verdad?, de que recoge básicamente, ¿verdad?, por qué nosotros un día como hoy, como mañana, y por qué Mundo de Palabras existe, ¿verdad?, también hace ya más de 10 años, por la importancia y el valor de la lectura. Y es porque este libro de Michel Petit, que fue publicado en el año 2008, y el cual tituló El arte de la lectura en tiempos de crisis. Michel Petit es una antropóloga de la lectura. Desde hace más de 10 años ha investigado la lectura en diversos medios, en Francia, América Latina y otros países, privilegiando la experiencia íntima y única de los lectores. Se escucha atenta al estudiar el papel de la lectura en la construcción del ser, particularmente en lugares que se encuentran en crisis. Su obra es ampliamente conocida en lengua española, tanto en España como en América Latina, donde ha contribuido a la renovación del pensamiento sobre la formación de lectores. También se publicó un libro sobre una infancia en el país de los libros, así que es un libro maravilloso, y definitivamente que la lectura es un acto liberador, un acto de democracia, y más en momentos tan complejos como el que vivimos. Irónicamente, este libro fue publicado en el año 2008. Y ya se hablaba sobre tiempos de crisis. ¿Quién iba a saber, quién iba a decir, no? Debo mencionar que años después, a partir del 2020, lo hemos vivido de manera mucho más intensa, a partir de la pandemia en Puerto Rico, a través de la crisis económica, a través de los terremotos, huracanes, etcétera. Así que el arte de la lectura en tiempos de crisis. Y quisiera compartir
un fragmento, ¿verdad?, de este libro, de su prólogo, que nos habla un poco qué puede hacer la lectura en estos tiempos difíciles. En la actualidad puede decirse que el mundo entero es un espacio en crisis. En efecto, una crisis surge cuando, debido a cambios de carácter brusco, aunque hayan sido preparados con mucha anticipación, o debido a una violencia continua y generalizada, los esquemas de regulación, tanto sociales como psíquicos, hasta entonces vigentes, se vuelven inoperantes. La aceleración de las transformaciones, el aumento de la desigualdad, de la disparidad y el incremento de la migración han alterado o hecho desaparecer los marcos que se desarrollaba la vida, haciendo vulnerable a hombres, mujeres y niños, obviamente de manera muy variable, según los recursos materiales, culturales y afectivos con los que cuenta y en el lugar en el que viven. Por muchos de ellos, esta crisis se traduce, sin embargo, en los mismos de angustia. Vivimos como rupturas, sobre todo cuando se acompañan de una separación de los más allegados, de la pérdida del hogar o de los países familiares. Las crisis desembocan en un tiempo inmediato, sin proyecto, sin futuro, en un espacio sin línea de fuga. Reviven antiguas heridas, reactivan el miedo del abandono, afectan el sentimiento continuo propio y de autoestima. A veces provocan una pérdida total de sentido, pero igualmente pueden estimular la creatividad y la inventiva, contribuyendo a la elaboración con otros equilibrios. ¿Puede la lectura sostener esas fuerzas de vida? ¿Qué esperar de ella sin ilusiones vanas en espacios donde la crisis es particularmente intensa? Ya se trate de escenarios de guerra o de violencia reiterada, de desplazamiento de poblaciones, más o menos forzosas, o quebrantos económicos acelerados. En estos contextos como esos, muchos niños, adolescentes y adultos podrían redescubrir el papel de esa actividad en la reconstrucción de sí mismos y la contribución insustituible de la literatura y del arte, y a la vida, en pocas palabras. Esta hipótesis puede sonar paradójica en una época de mutaciones tecnológicas, donde lo más preocupa es la eventual disminución de las prácticas de la lectura, y puede parecer todavía más audaz, incluso incongruente, considerando que el gusto por la lectura y su práctica en gran medida se construye socialmente. Así que, como socialmente construimos lectores, socialmente vamos a compartir este espacio de amor por la lectura a través de este maratón puertorriqueño de la lectura. Así que, altamente recomendado este libro de Michel Petit, El arte de la lectura en tiempos de crisis. Así que vamos a comenzar a compartir cuentos a través de aquí de Mundo de Palabras. Espero que lo disfruten. Cada uno de ellos lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño. Que lo disfruten. Portarse bien es la razón de ser. Con Titi Angie lo vas a aprender. Amiguitos, hoy les tengo un cuento muy interesante y muy a tenor de estos tiempos que estamos viviendo. El cuento se llama Por ahí viene el huracán, de Laura Resach Olivencia, ilustrado por Mía Pagán. Era el 18 de septiembre del 2017. Isa esperaba a su mamá a la hora de la salida de la escuela. Tiene prisa por llegar al fresco de su casa y contarle a Mau de su día. En el salón, los compañeros de primer grado andaban emocionadísimos porque mañana no habría clases. Llevan más de una semana hablando de huracanes. Y la más que le llama la atención a Isa es su forma circular, que le recuerda la de un torbellino. ¡Ah! Ahora ve torbellinos en todas partes, hasta en la bañera, cuando los restos del agua bajan por el boquete negro del drenaje. Una vez llega a casa, a Isa
le encanta sentarse en la vieja mecedora del balcón con Mau acurrucado a sus pies. El cric-crac de la vieja mecedora siempre le llenan a Isa el corazón de paz. Parece que este huracán sí que viene, Mau. Está todo el mundo preocupado. El último no vino, pero dicen que este sí que viene. Tenemos que estar preparados, Mau, declara Isa firmemente. Hoy no se escucha el familiar swish, swish de la brisa en las hojas. Al día siguiente es un frenesí de actividad. Mamá y papá no fueron a trabajar. El clan, clan del martillo no cesa durante todo el día. Bueno, Mau, mamá dice que debemos poner a salvo nuestras cosas más preciadas, afirma Isa, según ella y Mau hacen inventario de su habitación. Ya tienen 2 cajas plásticas llenas de sus cuentos y juguetes favoritos. Esta mochila es muy importante, Mau. En ella tenemos 2 botellas de agua, 3 meriendas, 2 latas de tu comida preferida, una linterna y batería. Creo que con eso estamos listos, decide Isa. Terminando sus quehaceres, deciden ir juntos a explorar alrededor de la casa. Mamá está claveteando paneles de madera a las ventanas con la ayuda de tío Julio. Y papá está en una sala organizando algo que se llama el plan de emergencia con un grupo de vecinos. Isa no logra escuchar bien la conversación. Algo del viento, bien fuertes, y ráfagas y palabras como inundaciones. ¿Qué será eso? ¿Una ráfaga?, le preguntó Isa al sabio Mau. Isa y Mau salen al balcón a observar el barrio. Todo el mundo viene y va con prisa. Aseguran que este huracán sí que viene. Todos van cargados de las mismas cosas. La niña y su mascota observan brazos llenos de baterías, agua, latas, velas y linternas. Plip, plap, plip, plap, suenan los suelos de los zapatos sobre el camino. Ya cansados, los 2 de tanto ajetreo, Isa se distrae siguiendo el vuelo de una mariposa, mientras Mao, su gato, se ocupa en limpiar su pelaje gris. En eso llega mamá y les da una gran noticia. Esta noche Isa y Mao dormirán en la habitación con mamá y papá, y hasta la abuela, Lela, que va a venir a quedarse con ellos. ¡Qué emoción!, se alegra Isa. Vamos a hacer una fiesta de pijamas. Ya entrada la noche, están todos dormidos en la habitación de papá y mamá, cuando Isa se despierta del calor. ¡Se fue la luz!, observó papá soñoliento. Isa intenta seguir durmiendo, pero la levanta un sonido aterrador. Del susto, Isa queda sentada en la cama y mira a su alrededor. Papá y mamá duermen a cada lado de ella. Mao, como siempre, está patas arriba al borde de la cama. Y la abuelita Lela y su perrito Toro están en el catre que les preparó mamá. La abuela también está despierta. Tranquila, Isa, mi niña. Ese sonido es el viento. Pero Lela, responde Isa, el viento que yo conozco no suena así. El huracán nos está avisando de su llegada. Acuéstate, mamita, que va a ser una noche larga y mañana será otro día. Aconsejó la abuela, que trata de calmar la ansiedad de su nieta. Isa agarra a Mau y se aferra a él con toda su fuerza.
Por primera vez a Mao no parece molestarle tanto apretujón. Sin embargo, Isa no logra dormir bien. El estruendo del viento se le mete muy dentro del corazón, en el bolsillo de sus más grandes recuerdos. Y toda la noche está presente en su sueño ese fuertísimo ¡uh! Esa noche vivirá en los recuerdos de Isa como los fragmentos de una película. Mamá y papá levantados claveteando más madera. Can, 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 el perrito toro ladrando como un león salvaje frente a la puerta de la habitación. Gruf, gruf, gruf. Mao, con el lomo erizado, saltando rápidamente de mueble en mueble. Ya de madrugada suenan unos crack. ¿Qué habrá sido eso, Mao?, le pregunta Isa a su fiel compañero. Tanto panel de madera no le permite ver a Isa saciar su curiosidad. Isa ve el miedo en las caras de los adultos. Mao, eso me preocupa, susurró Isa. Yo nunca he visto a papá con miedo. La noche poco a poco se convierte en día y con la claridad de la mañana pueden ver lo que sucede a su alrededor. El del viento que tanto la había asustado había sido en efecto el sonido de los vientos del huracán. Isa no lo puede creer. Es como si el viento hubiera tomado vida propia. Isa lo puede ver moverse tan claramente que es como si pudiera estirar su mano y acariciarlo. ¿Qué podrá haber enojado tanto al viento, Mao?, le preguntó Isa. En la sala, papá trata de hacer funcionar la radio, pero esa cosa tiene más años que abuela Lela y no es tan cooperadora como ella. El calor tiene a Isa sofocada, pero está entrando agua en la casa y debe ayudar a mamá, que ha salido corriendo a buscar toallas. Asustados y emocionado, Isa va a toda prisa a buscar las botas de hule que tía Julia le trajo especialmente para la ocasión. Son verdes, su color preferido. Pelea con las botas hasta que logra ponérselas. Ya está lista para ser ayudante oficial. Llega el anochecer y al fin el huracán parece estarse cansando. Están todos requete agotados de tanto corre y corre aguantando puertas, ventanas y del interminable escurrir de toallas. ¡Qué eternidad!, son las palabras que suspira papá al sentarse. Los campos que llevan a casa de Isa han quedado bloqueados por troncos, árboles y postes caídos. Pasan 6 días atrapados en su rincón del mundo. Isa y Mao dedican el tiempo a explorar lo que queda de su amado monte junto a Nico, su vecino y mejor amigo de Isa y Mao. Entre los tres descubren la destrucción de todos sus espacios favoritos. Es como si hubiera pasado un tornado por el monte, opina Nico. El coraje y la tristeza arropan a Isa. ¡Qué horrible ese huracán! ¡Qué cruel! Mira esto, Nico. Todo está roto. Al tercer día de estar atrapados, durante una tarde especialmente calurosa, Isa y Mao observan a la abuela Lela agarrar hilo, un martillo y varios clavos, y marcharse hacia el patio de atrás de la casa. ¿Qué crees que estará tramando la abuelita?, le pregunta Isa a Mao. Juntos deciden seguirla. Le toma casi toda la tarde, pero al terminar, Isa ve la majestuosa telaraña que ha tejido abuela Lela. Isa y Mao mudan
su siesta matutina al aire libre, a ese nuevo lugar debajo de los hilos cubiertos de las telas coloridas por las ropas. Tras sus párpados ven la luz y la sombra jugar entre sí al son de la brisa. Al final del 6.º día de estar atrapados, Isa y Mao ven soldados por primera vez en sus vidas. Se había escuchado un grito de alegría en la madrugada. «Han venido a sacar los escombros, Mao», le cuenta Isa emocionada. «Papá dice que hay un grupo de soldados y gente de otros barrios que han venido a ayudarnos. Vamos, Mao». Lo apresura Isa para no perderse nada. Entre todos, al fin logran abrirse paso al monte. Son libres. Es la primera vez desde el huracán que Isa siente verdadera alegría. Cuando finalmente logran bajar al pueblo, las filas indias rodean a Isa como orugas de colores. Fila para la comida, fila para el agua, fila para la gasolina, fila para la farmacia. ¿Cuántas filas? Mamá dice que no sea tan impaciente, le cuenta Isa a Mao. Pero yo no sé qué quiere decir eso, excepto cuando mamá me dice que no le haga perder la paciencia. Pero Mao, le dice Isa a su gato, ¿para dónde se va la paciencia cuando se pierde? Mao observa a Isa con sus grandes ojos. Una tarde, durante el mes de octubre, al llegar de hacer las diligencias del día con su papá, Isa ve a Nico a lo lejos y sale corriendo a saludarlo. «¿Qué te pasa, Nico?», interrogó Isa al ver la carita triste de su amigo. «Mis papás», le dice Nico, «dicen que nos tenemos que mudar». Al niño le bajan las lágrimas por los cachetes. El huracán rompió con sus vientos las ventanas de su casa y todas las cosas se mojaron. Lo han perdido todo. En su casa, Isa le cuenta lo sucedido a papá. «Es culpa de ese huracán. Si no hubiese arruinado la casa de Nico, él y su familia no se tendrían que ir». Suelta Isa con enojo. Pero papá le aclara que no es culpa del huracán. La naturaleza, le dice, funciona así, mi Isa. Por eso es tan importante cuidarla y conocerla bien. Es una fuerza, a la vez que hermosa, es terrible. Esa frase se queda pegada por siempre en el en el corazón de Isa. Llega el mes de noviembre y la escuela del pueblo sigue cerrada porque aún no llega la electricidad. Ya en casa de Isa tienen una nueva rutina diaria. Por las mañanas, Isa trabaja en cuanto cuaderno de lectura y escritura puede encontrar mamá. Y por las tardes, Isa y su fiel Mao son sus asistentes oficiales, juntos rescatando lo que pueden del gran huerto del patio. Todos los domingos, un grupo de vecinos se reúne en el patio de Isa y juntos cocinan una gran comida sobre un horno de leña para todo el barrio. Chas, 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 suenan los cuchillos al cortar los vegetales. Es el día favorito de Isa y Mao. Isa quisiera saber cuándo volverá a ver a Nico. Lo extraña a diario. También añora volver a su escuela. Desea con todo su corazón que ambas cosas sucedan pronto.
Ay, Mau, espero que más ninguno de mis amigos se haya tenido que ir como Nico, comentó Isa llena de preocupación. Mao se acomoda entre los pies y juntos escuchan el suave cantar de la brisa. Suís, suís, entre las hojas nuevas de los árboles de su querido monte. A Isa le encanta volver a sentir la dulce brisa entre sus rizos revueltos. Los coquís también han perdido su timidez y vuelven a unirse en concierto. Coquí, coquí. De repente, Mao sale corriendo detrás de un lagartijo e Isa salta de la mecedora para perseguirlos. Y amiguitos, aquí nuestro cuento, un poco largo, pero recuerden, estamos en el premaratón de la lectura, así que los animo a que lean mucho durante el día de hoy y en especial mañana. Bendiciones. Mundo de palabras. Cuentos folclóricos de Puerto Rico. Los 3 hermanos y los objetos maravillosos. Había una vez, y 2 son 3, que en un país muy lejano vivía un rey que tenía una hija única que era muy bella. En el reino había 3 príncipes hermanos que estaban enamorados de la princesa y querían casarse con ella. El rey no sabía a cuál de ellos escoger, pues los 3 eran buenos, guapos y valientes. La princesa tampoco podía decidirse por ninguno de ellos. No sabiendo qué hacer, el rey llamó a los 3 hermanos a su castillo y les dijo que teniendo solo una hija, él no podía decidirse a cuál de ellos debía darle matrimonio y había decidido ponerlos a prueba. Les pidió que al otro día se fueran a recorrer el mundo y estuvieran fuera por 1 año, y que al año regresaran y le trajeran a él el objeto más maravilloso que hubiesen encontrado. Aquel de ellos que trajese el objeto más maravilloso se casaría con la princesa y los otros 2 serían premiados con la gobernación de otros países que estaban bajo el rey. Los 3 jóvenes le dijeron al rey que les parecía justo y que ellos aceptarían su decisión sin protestar. Ese mismo día, después de recibir la bendición del rey y el pañuelo que a cada uno de ellos regaló la princesa, salieron en sus caballos a recorrer el mundo en busca de los objetos maravillosos. Después de haber corrido por muchos días, llegaron a un lugar donde el camino se dividía en 3. Esta encrucijada, los hermanos se despidieron y acordaron encontrarse allí al cabo de 10 meses, para desde allí regresar al castillo del rey. Cada uno tomó un camino y comenzaron a recorrer el mundo. El hermano mayor tomó el camino de la izquierda y después de haber recorrido muchos países y tener muchas aventuras sin encontrar nada maravilloso para llevarle al rey, en un desierto se encontró con una vieja que le pidió agua. El joven tenía poca agua, pero como era bueno y caritativo, se la dio a la vieja. La vieja, que era una bruja, le preguntó qué hacía por esas tierras, y el joven le contó su historia. La vieja entonces le dijo que como él había sido generoso con ella, lo habría de ayudar a encontrar el objeto más maravilloso de esa región, la alfombra mágica. Entonces la vieja le dijo que un poco más allá
vivía un enano que era el dueño de la alfombra, pero que el enano nunca dormía protegiendo su alfombra. La vieja sacó de una bolsa unos polvos mágicos y se los dio al joven y le dijo que cuando el enano no lo viera, los echara en el pozo de agua que había junto a la casa del enano. El joven se puso muy contento con la idea de conseguir la alfombra mágica. Y después de darle las gracias a la vieja por la ayuda que le había prestado, salió a todo galope en busca de la casa del enano de la alfombra mágica. Antes de llegar a la casa del enano, el joven hizo un muñeco de paja. Le puso su capa y sombrero, lo montó en el caballo y cuando estaba junto a la casa del enano, le dio con el fuete al caballo y éste salió corriendo, mientras el joven se escondía detrás de un árbol. Cuando el enano sintió el caballo, salió con sus perros para atacar al intruso que él creía venía a robarle su alfombra, y se fue detrás del caballo. En ese momento, el joven aprovechó la ausencia del enano para echar los polvos mágicos en el pozo de agua y luego se trepó en un árbol a esperar el regreso del enano y sus perros. Este llegó muy cansado de la carrera que él y sus feroces perros habían dado, detrás del muñeco sobre el caballo. Fue al pozo el enano a sacar agua para tomar él y darle a sus perros. Tan pronto el enano y los perros tomaron el agua del pozo, se cayeron al suelo con un sueño muy profundo. En este momento, el joven bajó del árbol y empezó a buscar en la casa del enano hasta que debajo de la cama, en un cofre, encontró la alfombra mágica. El joven, lleno de alegría, sacó la alfombra al batey de la casa, la extendió, se sentó sobre ella y le pidió que lo llevara hasta la encrucijada del camino donde había quedado de encontrarse con sus dos hermanos. La alfombra mágica se elevó por los aires y en pocos minutos el joven se encontró en el sitio donde se había separado de sus hermanos. Viendo que era el primero en llegar, como aún faltaban algunos días para cumplirse el plazo acordado, hizo una casita de paja y se quedó en espera de sus hermanos. El segundo de los hermanos, que había escogido el camino del medio, había recorrido muchos países donde había gente de piel oscura. Aunque había tenido muchas aventuras interesantes y había visto muchas cosas raras, no había encontrado nada que él creyese que era tan maravilloso como para llevarlo al rey. Una vez iba por un bosque. Aparecieron muchos hombres y mujeres y le dijeron que no siguiera adelante, pues estaba entrando al territorio de la culebra del ojo maravilloso, que podía ver a todo el que entraba en su territorio y lo devoraba. El joven, pensando que quizás el ojo de esa culebra podría ser el objeto que él buscaba, les dijo que no temieran, que él pelearía y mataría a la culebra del ojo maravilloso, y se adentró en el bosque. No había andado mucho cuando escuchó el silbido que hacía la culebra. El joven, que como todos sus hermanos era muy valiente, no se asustó, sino que se encaramó en una piedra que estaba rodeada de agua, y allí, con su espada en la mano, esperó la llegada de la culebra. Muy pronto apareció la culebra, que como tenía un solo ojo, no podía saber cuál era el joven y cuál era su reflejo sobre el agua. Cada vez que la culebra atacaba el reflejo en el agua, el joven la hería con la espada, hasta que al fin la mató y le cortó la cabeza. Con la punta de su espada le sacó el ojo que la culebra tenía en la frente
y descubrió que este era como un lente de cristal con el cual se podía ver lo que uno quisiera aunque estuviese lejos. El joven se llenó de alegría, pues comprendió que este era el objeto maravilloso que él estaba buscando y el cual podía llevar al rey, y decidió regresar hasta donde se había separado de sus hermanos. El hermano menor había tomado el camino de la derecha. Había llegado a la tierra de la gente amarilla y allí había visto muchas cosas curiosas y raras, pero al igual que sus hermanos, todavía no había encontrado nada maravilloso para llevarle al rey. El joven estaba muy triste, pues veía que le quedaba poco tiempo para seguir su búsqueda antes de regresar a encontrarse con sus hermanos. Un día que andaba por unas montañas muy altas, encontró a un anciano moribundo, y aunque él sabía que no podía perder tiempo, no quiso dejar que el anciano muriera solo, y se quedó con él alimentándolo y hablándole de Dios. El anciano le tomó mucho cariño al joven y le dijo que le iba a revelar el secreto de su vida, y le contó que hacía 100 años que él estaba buscando el árbol de la fruta maravillosa y que sabía dónde ésta crecía, pero que, como ya no podría llegar hasta él, pues solo le quedaban pocas horas de vida, le iba a decir el secreto para que el joven lograse lo que él no había podido. Entonces el anciano le dijo que en la punta de la montaña más alta había una cueva y que al entrar a la cueva había un claro donde estaba sembrado el árbol de la fruta maravillosa. Todo aquel que probaba la fruta se curaba, no importaba la enfermedad que tuviese. El anciano le dijo que la cueva estaba protegida por un águila muy feroz, que con sus garras atrapaba al que llegaba cerca de la cueva y lo llevaba hasta su nido, que estaba en el mismo árbol de la fruta maravillosa, para allí devorarlo con sus pichones. Cuando había terminado de decirle esto, el anciano murió, y el joven, lleno de pena por el viejito que le había dicho el secreto del árbol de la fruta maravillosa, lo enterró a la orilla del camino y comenzó a subir la montaña para llegar hasta la cueva donde crecía el árbol. Cuando el joven estaba cerca de la cueva, cazó 2 ciervos y a uno de ellos lo dejó limpio por dentro para él poderse esconder dentro del cuerpo. Al otro lo abrió y lo llenó de piedras. Por la mañana, antes de que saliera el sol, el joven se escondió dentro del cuerpo del ciervo y esperó la llegada del águila. Al poco rato sintió unos graznidos y por una rendija vio al águila volar sobre los 2 ciervos, y luego sintió que el águila con sus garras lo estaba alzando en vuelo hasta llevarlo a su nido en el tope del árbol de la fruta maravillosa. El águila dejó allí el cuerpo del ciervo donde estaba escondido el joven, y los pichones del águila comenzaron a picar el cuerpo del ciervo. El joven vio que el águila se iba en busca del otro ciervo, y entonces salió y con su espada mató los pichones del águila y empezó a bajar por las ramas del árbol hasta que llegó a donde estaban las frutas maravillosas. Esta era como una poma rosa dorada, pero más grande. El joven tomó una y siguió bajando del árbol sin hacer ruido para no llamar la atención del águila. Esta estaba tratando de agarrar con sus garras el cuerpo del ciervo, pero las piedras que el joven le había puesto adentro lo hacían tan pesado que no podía.
El joven se valió de la lucha que el águila tenía por cargar el otro ciervo y salió de la cueva sin ser visto, llevando consigo la fruta del árbol maravilloso. El joven corrió hasta donde había dejado su caballo y, sabiendo que solo le quedaba poco tiempo para cumplir la cita que tenía con sus hermanos, siguió a todo correr para poder llegar a tiempo a la encrucijada del camino y encontrarse con sus hermanos. Hasta la encrucijada del camino habían llegado el hermano mayor en su alfombra mágica. Había llegado el hermano del medio con su ojo de cristal mágico. Y el último día, cuando se cumplía el plazo de la cita, los dos hermanos estaban muy tristes, pues su hermano menor no había llegado, y ellos creían que algo le había pasado. Pero cuando solo faltaban unos minutos para vencerse el plazo de la cita, lo vieron llegar, casi muerto de cansancio, pues no se había desmontado de su caballo en todo el recorrido para poder llegar a tiempo. Los tres hermanos, que se querían mucho, se pusieron muy contentos y después de abrazarse, se pusieron a contar sus aventuras y a mostrarse unos a otros los objetos maravillosos que habían encontrado y llevaban al rey. Cada uno creía que el suyo había de ganarle a la princesa que todos querían. Antes de salir para el castillo del rey, como todos estaban ansiosos por ver a la princesa, decidieron mirar por el ojo de cristal mágico que había traído el hermano del medio para ver cómo estaba ésta. Al mirar por el ojo mágico descubrieron que todos en el castillo estaban llorando y la princesa estaba acostada en una cama muriéndose. Los jóvenes se pusieron muy tristes pensando que la princesa pudiera morir, pero entonces el hermano menor le recordó que su fruta maravillosa podría salvar a la princesa si llegaban a tiempo. El hermano mayor les dijo que podrían hacerlo si se montaban en su alfombra mágica, que en unos instantes los transportaría hasta el castillo donde estaba la princesa enferma. Los tres hermanos, con sus objetos maravillosos, se sentaron en la alfombra y ésta se elevó por los aires y en pocos minutos llegó al castillo del rey. En el castillo todos se alegraron de verles, pero les contaron de la enfermedad de la princesa y les dijeron que solo le quedaba unos instantes de vida. Los tres hermanos subieron las escaleras del castillo corriendo y le dijeron al rey que uno de los objetos maravillosos curaría a la princesa. El rey los llevó hasta la cama, donde ella estaba casi muerta. El rey le dijo que allí estaban los tres jóvenes que acababan de regresar, y la princesa, de la alegría, abrió los ojos y de estos salieron lágrimas, pues creía que había de morir. Entonces el rey le puso la fruta del árbol maravilloso en la boca y le pidió que hiciera un esfuerzo y la mordiera. La princesa, casi sin poder, mordió la fruta e inmediatamente recobró todo el color de sus mejillas, abrió los ojos y sonrió con los jóvenes. Poco después se sentaba en la cama y se reía de la alegría que tenía. La noticia que la princesa había recobrado la salud trajo de nuevo la alegría al castillo y todos se pusieron a celebrarlo. El único que, aunque feliz porque su hija se había curado, había quedado pensativo y callado, era el rey. Tenía un grave problema para el cual no encontraba una solución justa. Él había ofrecido a los jóvenes que su hija se casaría con aquel de ellos que trajera el objeto más maravilloso, y los tres habían traído cosas maravillosas. ¿A cuál debería entregar a su hija? El rey reunió a sus sabios consejeros para que éstos
le ayudaran a resolver el problema. Algunos de sus consejeros opinaron que la princesa debía corresponder al menor de los tres, pues era éste el que le había salvado trayendo la fruta del árbol maravilloso. Otros opinaron que la princesa debía casarse con el hermano del medio, pues era éste el que con su ojo de cristal mágico había descubierto que la princesa se estaba muriendo, y de nada hubiera valido la fruta del árbol si no hubieran sabido que la princesa estaba enferma. Otros opinaban que la princesa debía casarse con el hermano mayor, pues si no hubiera sido por la alfombra, no hubieran llegado a tiempo. El pueblo y los consejeros del rey se dividieron en tres bandos, y cada uno creía que la princesa debía casarse con uno de los tres hermanos. La princesa no se atrevía a decidirse por uno de los tres, y el rey temía ser injusto. Nadie nunca supo cuál de los tres hermanos se casó con la princesa. Si tú hubieras sido el rey, ¿con cuál de ellos hubieras casado a la princesa? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La boa y el caballo. Cansados de pagar muy caro por alimentos y deseosos de comerlos lo más fresco posible, el hombre y la mujer se mudaron al campo y comenzaron a sembrar. Compraron una cabra y varias gallinas. Así tenían leche y huevos todos los días. Lo mejor fue el trueque que hicieron, su carro por un caballo. El auto era un cacharro que a veces los dejaba a pie. El caballo era viejo y a veces no quería moverse. Fue un intercambio justo. A veces el hombre trabajaba en la finca arando las tierras. Esos días la mujer se encargaba de limpiar la casa y alimentar a los animales. Otro día ella iba al campo a sembrar semillas. Entonces era él quien cocinaba una gran olla de sopas y horneaba pan. De esa forma dividían las tareas de acuerdo con lo que mejor hiciera cada uno o tuviera deseos de hacer. Solo tenían un problema: las ratas que se comían los tomates y las lechugas. Cuando eso sucedía, el hombre y la mujer solo comían arroz con huevo frito, pero sin ensalada. Al momento de la cosecha, el hombre y la mujer se iban al campo con el caballo. Le colgaban sobre el lomo un par de canastas y ahí echaban lo que iban recogiendo. En los límites de su finca había un árbol de pana, que ese año se lució dando frutos. El caballo había ido a la casa junto al hombre 2 veces a vaciar la canasta y 2 más junto a la mujer. Cuando ella regresó con el caballo, encontró al hombre como estatua de piedra. Miraba fijamente una rama del palo de pana. ¿Te pasa algo?, preguntó ella. Esa rama se mueve, respondió él. No es una rama, es una serpiente, relinchó el caballo. Los tres salieron corriendo. Al siguiente día, el hombre y la mujer conversaban sobre lo sucedido mientras tomaban café. De repente escucharon cacareos, balidos y relinchos desesperados. ¡Se come mis huevos!, cacareó una gallina. ¡Se toma mi leche!, baló la cabra. ¡La rama se arrastra!, relinchó el caballo. La mujer y el hombre salieron corriendo de su casa a ver qué pasaba en el patio. Vieron cómo el caballo se levantó en sus patas traseras y estaba a punto de aplastar a la serpiente cuando ella silbó. ¡No me mates! ¡No hago daño ni soy venenosa! Un silencio. ¿Y entonces qué haces aquí?,
le preguntó la mujer. ¿Y entonces de qué te alimentas?, le preguntó el hombre. Ayer estaba en el árbol de pana y me acerqué para hacerles una propuesta, pero ustedes huyeron despavoridos. Entonces, eras tú y no una rama, comentó el caballo. Exacto, confirmó y añadió. Para su tranquilidad, no como huevos ni tomo leche. La cabra y la gallina suspiraron aliviadas. ¿Y de qué te alimentas?, le preguntó el hombre en tono desconfiado. De algunos insectos y ratas. ¿Ratas?, relinchó el caballo con alegría. Ya sé cuál es tu propuesta y la respuesta es sí, le aseguró la mujer. El hombre se rascó la cabeza, todavía sin entender el trato al que ella lo había comprometido. De hecho, a él y al caballo. Fue así como la boa puertorriqueña llegó a vivir a la finca y a ser parte de una comunidad. Ella se encargaba de comerse las ratas que intentaban devorar los tomates y las lechugas. Todas las tardes se subía al lomo del caballo y él la llevaba hasta el árbol de pana. Lo hacía para ahorrarle el tiempo de traslado y el desperdicio de energías. Desde alguna rama, la boa velaba la finca. Por más que las ratas intentaban divisarla, no conseguían verla por su buen camuflaje. Cuando alguna rata se acercaba a los tomates o a las lechugas, la boa se escurría sigilosa por el tronco y ¡zas!, una rata menos en la siembra. Así, la boa mantenía esas plagas bajo control. Cuando la boa terminaba su tarea, silbaba y el caballo iba a buscarla. La traía porque de tanto comer casi no era capaz de arrastrarse. La boa y el caballo formaron un buen equipo de ayuda para el hombre y la mujer. Además, eran parte de una comunidad y se ayudaban unos a otros y se hacían compañía. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Bueno, amiguitos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!